eh, existe una estrategia electoral. Tú lo dijiste al comienzo, y 7 de octubre del 2011, 7 de octubre del 2012. El año que viene es un año electoral, pero desde ya hay una estrategia para arribar con éxito a precisamente ese escenario que va a ser las elecciones del próximo año. Elecciones presidenciales y después vendrán las de alcaldes y gobernadores. Pero indudablemente que los tiempos van marcando una cantidad de caminos interesantes, diferentes, modernos, y sobre todo que hay que actualizarse. Eso requiere un dinamismo que empieza precisamente por una voluntad del pueblo, que es en expresarse y llevar adelante iniciativas que a veces son extrapartido o suprapartido. Si bien es cierto, el presidente siempre ha manejado una frase que es interesantísima y es pertinente para este momento, que es más poder para el gran polo patriótico, darle poder y sobre todo darle la capacidad de la expresión a ese pueblo e indicarte qué es lo que se quiere. Indudablemente que esto va a definir nuevos programas, verificar en qué estamos fallando y en qué lo estamos haciendo bien. Eso es un diagnóstico que te lo da el pueblo en su consulta. Entonces esto es una consulta precisamente para ir manejando qué es lo que se quiere, cómo se va conformando, en qué estamos fallando, en qué debemos seguir apuntando y sobre todo ideas innovadoras, que todo esto va a permitir desarrollar una sola expresión política que va a marcar el rumbo definitivo hacia lo que significa precisamente el triunfo en las próximas elecciones de octubre del año próximo. Bueno, y mientras vemos las imágenes de lo que fue precisamente ese 7 de octubre de la semana pasada cuando se hizo el lanzamiento o el inicio de lo que es la conformación del Gran Polo Patriótico, también hay que hacer acotación de algo que usted decía. Se trata de dar un paso hacia adelante. ¿Y por qué digo esto? Pues si bien el lanzamiento del Gran Polo Patriótico, de su convocatoria, coincidió con la publicación de encuestas en las cuales el presidente tiene una holgada ventaja frente a la oposición, cuando uno analiza el discurso que él ofreció, dedicó muy poco a hablar de las encuestas y de lo bien que se encontraba. Y más bien habló con mucho énfasis en lo que hay que hacer. Inclusive él mismo dijo que no se encontraba satisfecho con lo que se ha hecho hasta ahora y que es necesario avanzar mucho más. Avanzar mucho más en dónde y para dónde. Yo comencé hablando de identificar el momento. Tú tienes primero que ubicarte cuál es la realidad que estás viviendo actualmente, dónde te consigues, dónde te encuentras, ¿verdad? ¿Con qué estás rodeado? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas precisamente, una está precisamente en la posibilidad que se pueda perder estas elecciones. Es una amenaza que tú siempre tienes que tener de frente, porque el presidente lo dijo al principio de su conversación, no quiero triunfalismos. Es decir, aquí hay que trabajar en una posición partiendo como de cero prácticamente. Hay que trabajar sin pensar de que ya ganamos esto está sobrado. No, hay que manejar escenarios y hay que manejar sobre todo las posibilidades y las probabilidades.